Mi nombre es Berenice Oro Martínez y yo voy a hablar acerca de cáncer pulmonar, específicamente de las células pequeñas y de los síndromes paraneoplásicos. Pero pues voy a iniciar con una breve introducción de lo que es el cáncer pulmonar. Bueno, lo que vamos a abarcar van a ser la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, etiología, fisiopatología, el cuadro clínico, los estudios complementarios, la patología, el tratamiento y también las medidas preventivas. Vamos a iniciar con una definición y recordando que esto es de cáncer pulmonar. No es específico todavía de las células pequeñas. Bueno, pues el cáncer de pulmón es aquel que se forma en los tejidos de pulmón. Por lo general va a ser en las células que recubren las vías respiratorias. Este surge cuando las células pulmonares comienzan a crecer y a dividirse de una manera anormal, agresiva y descontrolada. Esto nos va a originar una masa de células conocidas como neoplasia o también tumor. En la epidemiología, el carcinoma de pulmón, también llamado cáncer de pulmón, es sin duda la causa más importante de muertes por cáncer en los países industrializados. Durante mucho tiempo ha mantenido esta posición entre los hombres de Estados Unidos y es responsable aproximadamente de un tercio de los fallecimientos por cáncer en este grupo, aunque ya se ha convertido en la principal causa de muerte también entre las mujeres. El cáncer de pulmón va a representar la segunda neoplasia más frecuente en el mundo, con más de 2 millones de casos. Esto es un 11,4%, son datos del 2020, y la primera causa de muerte por cáncer con 1.796.144 casos, lo que es un 18%. Y en México es la quinta causa más frecuente de cáncer, con 7.588 casos en el 2020 y la quinta en mortalidad, con 7.500 casos en ambos sexos. En hombres representó la segunda causa de mortalidad, mientras que en las mujeres fue la décima en incidencia y la séptima en la mortalidad. En los factores de riesgo. En los factores de riesgo, pues vamos a tener que el tabaco es la principal causa de la mayoría de los cánceres de pulmón, que esto es un 80%. Bueno, existe una gran evidencia científica que demuestra el vínculo entre fumar y el cáncer de pulmón. También múltiples investigaciones pues nos van a demostrar que los fumadores presentan un riesgo 10 veces mayor a desarrollar cáncer de pulmón frente a los que no fuman. En una contraposición, la exposición al asbesto también ocupa un lugar muy importante en el cáncer de pulmón. Otros factores también incluyen las exposiciones ocupacionales en algunos agentes que pueden aparecer también en el lugar de trabajo, como lo es el arsénico, el éter, el cromo hexavalente, el gas mostaza, el níquel y ciertos procesos de refinización del níquel y los hidrocarburos aromáticos también. El riesgo de cáncer de pulmón también es asociado a otros factores. Se piensa que la dieta y la nutrición pudieran estar involucrados porque numerosas investigaciones nos han demostrado que el riesgo es más alto de este cáncer entre personas con un bajo consumo de frutas y verduras ante la edad adulta. En la etiología, perdón. Bueno, en la etiología, pues vamos a tener el tabaco, que es el principal agente etiológico. El tabaquismo va a ser el responsable del más del 90% de los casos de cáncer pulmonar. Los productos químicos que están presentes en el humo del tabaco, como los hidrocarburos aromáticos,
y también son carcinógenos. Va a existir también una relación entre la dosis respuesta a mayor consumo y duración del tabaquismo, va a haber un mayor riesgo y el riesgo va a disminuir en los exfumadores, aunque nunca llega al nivel de los no fumadores. También vamos a tener la exposición a los carcinógenos ambientales y laborales, como lo es el radón, que es un gas radioactivo que está presente en el suelo y en los edificios que están mal ventilados. El asbesto es frecuentemente relacionado con ocupaciones industriales, es potencial el efecto del tabaco y también la exposición a las sustancias químicas, los hidrocarburos aromáticos, el arsénico, el cromo, el níquel, pues también van a ser factores. También los factores genéticos, que alteraciones genéticas heredadas o adquiridas que afectan a genes supresores tumorales, oncogenes y las vías de reparación del ADN. Las mutaciones de genes como la TP53, la RB1 y amplificación de oncogenes como MYC van a ser muy comunes en el cáncer pulmonar. También como factor etiológico vamos a tener la polución ambiental, que va a ser la contaminación del aire y la combustión de biomasas en las áreas rurales. También factores hormonales e inmunológicos que pues algunas investigaciones van a sugerir que los desequilibrios hormonales y las alteraciones inmunológicas pueden influir en la susceptibilidad, al igual que el historial personal o familiar de cáncer de pulmón. Los antecedentes familiares de cáncer de pulmón van a aumentar el riesgo, posiblemente debido a la susceptibilidad genética compartida o exposición común a carcinógenos. Bueno, pues como resumen, los carcinomas pulmonares asociados al tabaquismo aparecen mediante la acumulación escalonada de alteraciones genéticas múltiples, que según se estima pueden ser miles en caso del carcinoma microcítico, y culminan en la transformación de las células progenitoras benignas pulmonares en células neoplásicas. El desencadenante por el cual las células broncoepiteliales inician una transformación maligna es desconocido. Sin embargo, está claro que la exposición a carcinógenos ambientales, como los que se encuentran en el humo del tabaco, en las fibras del asbesto, inducen o facilitan la transformación. Esto sería un componente extrínseco. La contribución de estos carcinógenos extrínsecos a la transformación maligna está modulada por las variaciones genéticas en los propios genes, afectando a diferentes aspectos del metabolismo de los carcinógenos, como la conversión de procarcinógenos, carcinógenos y su posterior inactivación. Los factores ambientales están modificados por modulares internos, probablemente afectan a genes específicos a regular las rutas importantes para permitir que se desarrolle el fenotipo del cáncer. Específicamente, es importante en el cáncer de pulmón las alteraciones adquiridas que se tienen en el RAS, en el RB, en el TP53, AKT, LKB1 y BRAF. En los tipos de cáncer pulmonar, bueno, pues hasta hace poco tiempo los carcinomas de pulmón se clasificaban en dos grandes grupos, en el carcinoma de pulmón de células pequeñas y el carcinoma de células no pequeñas pulmonares. Es un grupo que va a incluir los adenocarcinomas, los carcinomas epidermoides y las células grandes.
Aquí les voy a mostrar una tabla donde tenemos las clasificaciones de las células pequeñas y de las células no pequeñas, igual, para que pues vean la diferencia en la histología, en los marcadores, en los neuroendocrinos, en los epiteliales, si tiene o no tiene mucina, en la producción de las hormonas peptídicas, las alteraciones de los genes supresores tumorales y las alteraciones de oncogenes dominantes. También la respuesta a la quimioterapia y a la radiación, que pues son las características que nos van a diferenciar de también del cáncer de células pequeñas y del cáncer de no pequeñas. Y ahora sí, ya vamos a iniciar con el cáncer pulmonar específicamente. Bueno, pues para empezar vamos a tener que el cáncer pulmonar de células pequeñas se define por tamaño pequeño, por un núcleo escaso, por un núcleo discreto o ausente, por una cromatina nuclear finamente granular, una tasa mitótica alta y necrosis frecuentemente. Este tipo incluye las células pequeñas, que es en un 90% de los casos del cáncer pulmonar, mientras que el resto se denomina combinado, el cual se va a caracterizar por los componentes de las células grandes. Bueno, este tipo de cáncer se va a diferenciar de las células no pequeñas por la rapidez, tanto a la tasa de crecimiento como en el desarrollo de metástasis a distancia. A pesar de que este tipo de neoplasia tiene muy buena respuesta al inicio del tratamiento con la quimioterapia, la mayoría de los pacientes va a presentar una recaída a los pocos meses de haber iniciado el tratamiento. ¿Ok? Bueno, pues por otro lado, el pronóstico de esta enfermedad sigue siendo malo, con una media de supervivencia de solo 2 meses en el estado metastásico y en 34 meses cuando la enfermedad está limitada al tórax. Entonces, nuestra definición, que es lo que ya les mencioné, ahora vamos a dar unas pequeñas generalidades. Bueno, pues los carcinomas de pulmón de células pequeñas o de tipo microcítico proceden de las células de Kulczycki, que son unas células basales endocrinas, secretoras de hormonas peptídicas, que son poco comunes en el epitelio bronquial del adulto, aunque son más frecuentes en el pulmón fetal. Estas células van a proceder de la cresta neural, perteneciendo al cáncer pulmonar de células pequeñas, al grupo de las neoplasias neuroendocrinas pulmonares, de las que constituyen su extremo más maligno, que tienen la capacidad de poder metastasiarse. Bueno, van a ser células pequeñas de color azul y neuroendocrinas. Al igual van a tener una forma redonda. Por las características de las células en cuestión, al ser un carcinoma no diferenciado, va a ser un cáncer muy agresivo. Ahora vamos con los estadios de la enfermedad. Bueno, pues la manera más común en la que se va a determinar el cáncer pulmonar de las células pequeñas es en el estadio limitado, que ocurre cuando el cáncer pulmonar pues es reducido a un solo lado del tórax. En el estadio extendido va a ocurrir cuando el cáncer de pulmón se ha extendido hacia otras partes del tórax, hacia otros órganos, como lo pueden ser el hígado y el cerebro. Ahora vamos a hablar de los estadios específicos de una forma general porque ahorita los voy a mencionar bien y los voy a explicar de forma específica. En el número 1 vamos a tener que va a ser un tumor menor de 3 centímetros y no vamos a tener metástasis. En el número 2 va a ser un tumor de menos de 6 centímetros y se va a observar con metástasis. En el número 3 va a ser un tumor de más de 6 centímetros y vamos a tener metástasis en los ganglios linfáticos.
Y en el número 4, pues es cuando el tumor ya pasó a otros órganos. Ahora vamos a iniciar con el estadio número 1. Bueno, este se va a dividir en el 1A y en el 1B. En el estadio 1A, el tumor está solo en el pulmón, mide 3 centímetros o menos. En el estadio 1B, el cáncer no se diseminó hasta los ganglios linfáticos y presenta una o más de las siguientes situaciones, que serían: el tumor mide más de 3 centímetros, pero mide menos de 5 centímetros. El cáncer se diseminó hasta el bronquio principal y está por lo menos 2 centímetros por debajo del lugar donde la tráquea se une con el bronquio. El cáncer se diseminó hasta la capa más interna de la membrana que nos va a cubrir el pulmón. También parte del pulmón se desinfla o presenta neumonitis, que es una inflamación de los pulmones en el área donde la tráquea se une con el bronquio. En el estadio 2, igual lo vamos a 10. El estadio 2 se divide en los estadios 2A y 2B. Este, estos también van a estar divididos en secciones según el tamaño del tumor, en dónde se encuentra y si hay presencia de cáncer en los ganglios linfáticos. Bueno, vamos a iniciar con el 2A, que es un cáncer de pulmón de células no pequeñas. En el estadio 2A, el cáncer ya se diseminó hasta los ciertos ganglios linfáticos del mismo lado del pecho en el que está el tumor principal. El cáncer mide 5 centímetros o menos, ya se, ya se diseminó hasta el bronquio principal o también hasta la capa más interna del revestimiento del pulmón, o el cáncer no se diseminó hasta los ganglios linfáticos. También puede medir más de 5 centímetros, pero no menos de 7 centímetros. Ya se fue hasta el bronquio principal, también hasta la capa interna del revestimiento del pulmón, y es posible que una parte del pulmón se desinfle. Aquí también, pues puede ser que el cáncer ya se diseminó hasta los ganglios linfáticos del mismo lado del pecho en el que está el tumor. Los ganglios linfáticos con cáncer están dentro del pulmón o cerca del bronquio. También se presentan una o más de las siguientes situaciones. ¿Qué serían? El tumor no mide más de 5 centímetros. El cáncer ya se diseminó hasta el bronquio principal y está por lo menos 2 centímetros por debajo del lugar donde la tráquea se une con el bronquio. El cáncer se diseminó hasta la capa más interna de la membrana que cubre el pulmón y el pulmón se desinfló o también presenta una inflamación. Y en el estadio 2B vamos a tener que aquí el cáncer ya se diseminó hasta los ganglios linfáticos que son cercanos del mismo, del lado del pecho que en el que está el tumor. Los ganglios linfáticos con cáncer están dentro del pulmón o cerca del bronquio. También se presenta una o más de las siguientes situaciones. El tumor mide más de 5 centímetros, pero no más de 7 centímetros. El cáncer se diseminó hasta el bronquio principal y está por lo menos 2 centímetros por debajo del lugar donde la tráquea se une con el bronquio. También parte del pulmón ya se desinfló o tiene una inflamación.
Ahora vamos a pasar con los estadios número 3. Vamos a iniciar con el 3A. Se divide en tres secciones que igual dependen según el tamaño del tumor, en donde se encuentra y cuáles son los ganglios linfáticos que tienen cáncer, si es que ya hay alguno. Bueno, pues vamos a empezar con el 3A1, que es cuando el cáncer ya se diseminó hasta ciertos ganglios linfáticos del mismo lado del pecho que el tumor primario. El cáncer puede haber diseminado hasta el bronquio principal, el revestimiento del pulmón, el revestimiento de la pared del pecho, también hacia el diafragma, la membrana que rodea el corazón. Puede haber dos o más tumores separados en el mismo lóbulo del pulmón. También el cáncer puede haber diseminado hasta el nervio que controla el diafragma. Y es posible que una parte o todo el pulmón se desinfle o también esté inflamado. Ahora vamos a pasar con el estadio 3A, pero el número 2. Bueno, en este, el cáncer ya se diseminó hasta ciertos ganglios linfáticos del mismo lado del pecho en el que está el tumor primario. El cáncer puede haber diseminado hasta el bronquio principal, el revestimiento del pulmón, el revestimiento de la pared del pecho, también hacia el diafragma, el corazón de la membrana que el corazón o la membrana que lo rodea. Los vasos sanguíneos principales que van hacia el corazón o salen del mismo, también hacia la tráquea, el esófago, el esternón, la carina. También puede haber uno o más tumores separados en cualquier lóbulo del mismo pulmón. El cáncer se puede haber diseminado hasta los nervios que controlan el diafragma y la laringe, y es posible que una parte o todo el pulmón se desinfle o esté inflamado. Ahora vamos con el estadio número 3A, pero el número 3. Bueno, pues el cáncer del pulmón ya se diseminó aquí hasta el corazón, los vasos sanguíneos principales que van hacia el corazón o salen del mismo, la tráquea, el esófago, el esternón, la carina, y el cáncer puede haber diseminado hasta el nervio que controla la laringe. Bueno, pues aquí el cáncer se diseminó hasta cualquiera de los siguientes sitios, como lo puede ser el corazón, los vasos sanguíneos principales que van hacia el corazón o salen el mismo, la tráquea, el esófago, el nervio que controla la laringe, el esternón, que es el hueso que está en el pecho, la espina dorsal o la carina, que es donde la tráquea se va a unir con los bronquios. El siguiente que vamos a tener es el estadio 3B, pero el número 1, que igual se divide según el tamaño del tumor, el lugar donde se encuentra el tumor, qué ganglios linfáticos tienen cáncer. Bueno, pues el estadio número 3B, el 1, en este el cáncer ya se diseminó hasta los ganglios linfáticos encima de la clavícula o los ganglios linfáticos del lado opuesto del pecho, en el que va a estar el tumor principal. El cáncer también puede haber diseminado hasta el bronquio principal, la pared torácica, el diafragma y el nervio que controla el diafragma, la membrana que rodea el pulmón o el revestimiento de la pared torácica, el corazón o la membrana que lo rodea,
los vasos sanguíneos, que van a ser los principales, que van hacia el corazón o salen del mismo, la tráquea, el esófago, el nervio que controla la laringe, el esternón, la espina dorsal o también la carina. En el estadio 3B, en el número 2, el cáncer ya se diseminó hasta ciertos ganglios linfáticos del mismo lado del pecho, en donde está el tumor, y hasta el corazón, los vasos sanguíneos principales que van hacia el corazón o que salen del mismo, la tráquea, el esófago, el esternón, la carina. Puede haber tumores separados en diferentes lóbulos del mismo pulmón. El cáncer ya se pudo haber diseminado hasta la espina dorsal o el nervio que controla la laringe. Y por último vamos a tener el estadio número 4. En este, el cáncer ya se diseminó al otro pulmón o a los ganglios linfáticos, en el líquido que rodea los pulmones o el corazón u otras partes del cuerpo, como lo son el encéfalo, que es el cerebro, el hígado, las glándulas suprarrenales, los riñones y también el hueso. Bueno, en el estadio número 4, el tumor puede ser de cualquier tamaño y el cáncer ya pudo haber diseminado hasta los ganglios linfáticos y pues se va a presentar que hay uno más tumores en ambos pulmones. El cáncer se encuentra en el líquido que rodea a los pulmones o al corazón y también ya se va a encontrar en otras partes del cuerpo, como lo pueden ser, como ya lo mencioné, el cerebro, que es el encéfalo, el hígado, las glándulas suprarrenales, los riñones o el hueso también. En la epidemiología, pues vamos a tener que alrededor del 10 al 15% de todos los cánceres de pulmón microcítico, que son las células pequeñas, también a veces se les llama cáncer en avena. En los factores de riesgo, pues este se va a relacionar al consumo del tabaco, que pues va a ser el principal. Bueno, en la etiología, el desarrollo tumoral es producto de la alteración de múltiples vías encargadas de la proliferación celular y de genes supresores, esto es, relacionados principalmente con la exposición persistente al tabaco y otros carcinógenos. El cáncer pulmonar de células pequeñas, se han detectado múltiples defectos genéticos que van a estar involucrados en la oncogénesis. Entre los más comunes, pues vamos a encontrar que va a ser la mutación de la P53 y la pérdida de la función del gen del retinoblastoma, que es el RB1. Esto está presente en la mayoría de los pacientes con cáncer pulmonar de células pequeñas y esto va a ser de un 75 a un 98%. En prácticamente todos los tumores del cáncer pulmonar de las células pequeñas vamos a observar una lesión del 3P en la región que contiene el gen supresor del tumor. También otro hallazgo que es frecuente es en el número de copias de la 7P22, que comprende el MAD1L, la cual codifica la proteína de MAD1 del punto de control del conjunto del uso mitótico. También unas amplificaciones de MYC en aproximadamente un 20%. Bueno, ahora pues vamos a ir con la fisiopatología.
Para empezar, eh, bueno, pues esta nos va a implicar una serie de cambios en las células y en los tejidos del pulmón que nos van a llevar al crecimiento y a la propagación descontrolada de las células cancerosas. Es un tipo de cáncer que se origina en las células pequeñas del pulmón y pues en la siguiente les voy a mostrar pues un proceso de cómo es, unos pasos claves para entender la fisiopatología. El primero vamos a tener una iniciación que el cáncer pulmonar de células pequeñas va a comenzar con una mutación genética de las células pequeñas del pulmón, que pueden ser causadas por factores como lo es el tabaquismo, la exposición a carcinógenos o la radiación. El número 2, pues vamos a tener la promoción, que la célula mutada comienza a crecer y a dividirse de una manera descontrolada. Y esto va a ser formando un tumor. En número 3 vamos a tener la progresión. El tumor crece, invade a los tejidos, que esto va a incluir los bronquios y también los vasos sanguíneos. El número 4 va a ser la metástasis, cuando las células cancerosas se desprenden del tumor primario y se dispersan a través de la sangre o el sistema linfático a otros órganos como lo son el cerebro, los huesos y el hígado. El número 5 va a ser la invasión, cuando las células cancerosas invaden a los tejidos del órgano afectado y esto va a ser formando metástasis. Y pues es importante destacar que el cáncer pulmonar de células pequeñas es un tipo de cáncer agresivo que puede propagarse rápidamente si no se diagnostica y no se da un tratamiento adecuadamente y a tiempo. Bueno, también vamos a tener 8 pasos principales que son de la fisiopatología y que nos van a ayudar a entenderla mejor. El primer paso es el origen celular. El cáncer, el cáncer pulmonar de células pequeñas deriva a las células neuroendocrinas pulmonares que producen péptidos reguladores y hormonas. Estas células sufren transformaciones malignas. Esto va a ser debido a una exposición a carcinógenos, especialmente derivados del humo del tabaco, a un daño genético acumulativo. El siguiente paso, el número 2, son alteraciones genéticas y moleculares. El desarrollo de cáncer pulmonar de células pequeñas nos va a implicar unos cambios genéticos clave que afectan la regulación celular. Pues va a ser la inactivación de genes supresores tumorales, que pues estos serían el TP53, que está presente en el 75 al 90% de los casos. Su inactivación pues nos va a provocar una pérdida de control sobre la apoptosis y la reparación del ADN. También una inactivación de los genes supresores tumorales. El RB1 va a estar inactivado en más del 90% de los casos, lo que nos va a resultar una desregularización del ciclo celular. También las amplificaciones de los oncogenes, el MYC, pues va a promover la proliferación celular descontrolada, las alteraciones en la reparación del ADN. Como número 3, pues vamos a tener el crecimiento tumoral. Este va a tener una alta tasa mitótica y una capacidad de proliferación rápida. Esto va a ser debido a las alteraciones en los puntos de control del ciclo celular, la pérdida de la capacidad de regulación del crecimiento, la inhibición de la apoptosis, que va a ser medida por los genes como BCL2. Además, estas células van a tener un metabolismo adaptado. Esto es llamado también el efecto Warburg,
que tiene predominancia la glucólisis aeróbica para satisfacer a las demandas energéticas. Como paso número 4, pues vamos a tener la angiogénesis o la diseminación. Pues la angiogénesis va a ser que el tumor estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos mediante los factores como el VEGF y son los que van a favorecer el crecimiento y la diseminación. También la invasión y la metástasis temprana. El cáncer pulmonar de células pequeñas invade rápidamente los tejidos y se disemina a través de los linfáticos, que pues una propagación a ganglios mediastínicos supraclaviculares mediante la sangre también, que es una metástasis hematógena a órganos como lo son el cerebro, el hígado, los huesos y las glándulas suprarrenales. El paso número 5 serían las interacciones con el microentorno, pues el microentorno tumoral pues va a jugar un papel importante en la progresión del cáncer pulmonar de las células pequeñas. Las células inmunosupresoras, los macrófagos asociados al tumor y las células T reguladoras, que son las que inhiben la respuesta inmune. También permite la evasión del sistema inmune al inhibir la actividad de los linfocitos T citotóxicos. El número 6 serían los síndromes paraneoplásicos, que bueno, pues esto los voy a mencionar más adelante, un poquito más detallados. Y bueno, los síndromes paraneoplásicos debido a el cáncer, pues debido a su origen neuroendocrino, puede producir hormonas y péptidos que van a desencadenar estos síndromes, que pues más adelante los voy a mencionar, pero igual es el síndrome de secreción inapropiada de la hormona intradiurética o también SIAD, el síndrome de Cushing y síndromes neurológicos paraneoplásicos. El paso número 7 es la diseminación y la progresión. Va a tener una capacidad de diseminación. Esto va a ser debido a la invasión local, que pues es la obstrucción bronquial, atelectasia y la destrucción del tejido pulmonar, la metástasis a órganos distantes y el cerebro, que nos va a causar también síntomas neurológicos, los huesos, que nos van a causar dolor y fracturas, el hígado va a causar ictericia y las glándulas suprarrenales. Y por último, vamos a tener la respuesta al tratamiento y la resistencia. Este tipo de cáncer de células pequeñas inicialmente va a responder muy bien a la quimioterapia y a la radioterapia debido a su alta tasa de proliferación, pero con el tiempo se va a generar una resistencia. Y ahora para explicar un poco más las imágenes que tengo aquí en la diapositiva, pues la, la, P, la PD1 y la PDL1. Bueno, pues la PD por sus siglas en inglés, que son Program Jet, que significa muerte programada. PD es la molécula de muerte programada, uno que va a tener dos ligandos, es decir, sustancias que se unen a ellas. La unión del PD1 a sus ligandos es importante en la activación de las células T. El PDL2 en este tema no será muy importante porque juega un rol en las enfermedades infecciosas o en las alérgicas. El PDL1, la célula T por medio de segundos mensajeros produce algunas sustancias, entre que las que están el INFG, el IL2, el TNFA, que ejercen una reacción citotóxica en las células tumorales. Cuando las células T son continuamente estimuladas, pues se agotan y se expresan en su membrana del PD1 y existen algunos tumores produciendo al ligando PDL1 cuando
ocurre una interacción entre estas células. Dos moléculas de la célula T dejan de producir citocinas y dejan de destruir otras células tumorales. Vamos a regresar ahorita a esta diapositiva. Vamos a ver otra antes porque este es como un resumen de lo que vamos a ver. Bueno, entonces en la fisiopatología, otros genes cuyas mutaciones se han identificado con frecuencia en otros individuos con cáncer de pulmón es el gen TP53, que es Tumor Protein, que está situado en el brazo corto del cromosoma 17, que se encuentra en el núcleo de las células en todo el organismo, donde se unen directamente al ADN. La proteína codificada por este gen va a regular el crecimiento y la división celular controlada. El daño del ADN. Cuando el ADN se daña, P53 nos va a ayudar a determinar si el ADN será reparado o si las células se van a autodestruir. Las mutaciones del gen TP53 cambian aminoácidos en el P53 que deterioran la función, que pues deterioran la funcionamiento de la P53. La proliferación celular pues no va a estar regulada de una manera efectiva y el daño del ADN puede acumularse en las células. Dichas células pueden contribuir dividiéndose de forma incontrolada, lo que nos va a llevar al crecimiento tumoral. Ahora sí vamos a regresar pues a esta diapositiva, porque aquí pues es prácticamente un resumen de pues toda la fisiopatología de todo lo que acabo de mencionar. Bueno, pues primero es el daño inicial, que es inducido por carcinógenos, principalmente del tabaco, que van a generar mutaciones genéticas. Después la progresión, perdón, tumoral, que son alteraciones genéticas del PT53 y del RB1, justo con amplificación de oncogenes, como lo son el MYC, que nos van a promover un crecimiento celular acelerado y descontrolado. También la diseminación temprana, que es una alta capacidad de invasión local, y de diseminación linfática y hematógena. Los síndromes paraneoplásicos, que es una secreción ectópica de las hormonas y péptidos que causan los efectos sistémicos. También pues una evasión inmune, que es medida por factores como la PDL1 y el microentorno tumoral de inmunosupresores. Bueno, ahora vamos a ver pues las mutaciones genéticas y vamos a comenzar con que la mutación de los genes en el cáncer pulmonar de células pequeñas ocurre a través de varios mecanismos que van a ser pues mutaciones somáticas, que son cambios en el ADN que ocurren en células somáticas no germinales durante la vida del individuo, que son como resultado de errores en la replicación del ADN o exposición a carcinógenos, de errores en la replicación del ADN. ¿Ok? Bueno, la siguiente es la inestabilidad genómica, que es la pérdida o ganancia de material genético, lo que lleva a alteraciones como la exposición de genes. También las mutaciones de genes supresores tumorales, que es una inactivación de genes que normalmente frenan el crecimiento celular, como lo son la
TP53 y la RB1, al igual que la activación de oncogenes, que son mutaciones que activan genes que promueven el crecimiento y la división celular, como el MYC y ALK. La siguiente, pues vamos a tener la epigenética, que van a ser cambios en la expresión de genes sin alterar la secuencia. El ADN, como la metilación del ADN o la modificación de las histonas. También la exposición a los carcinógenos, que son sustancias químicas o radiaciones que dañan el ADN y aumentan el riesgo de mutaciones. También error en la reparación del ADN, que son defectos en los mecanismos de reparación que nos van a permitir la acumulación de mutaciones. Y estos mecanismos pueden ocurrir en combinación y llevar a la acumulación de mutaciones que nos va a contribuir al desarrollo y a la progresión del cáncer pulmonar de las células pequeñas. Ahora vamos a pasar al cuadro clínico y les voy a explicar signos, síntomas y las causas. Bueno, pues vamos a empezar con los síntomas respiratorios, que puede ser tos persistente debido al crecimiento tumoral en los bronquios, disnea o dificultad para respirar por una obstrucción bronquial o compromiso del parénquima pulmonar, el dolor torácico, que es una invasión pleural, mediastínica o de estructuras torácicas, la tos con sangre, hemoptisis, que es por la irritación o destrucción vascular local, las sibilancias o estridor, que es por la compresión de las vías respiratorias. En los síntomas generales, pues vamos a tener pérdida de peso involuntaria. También vamos a tener fatiga por la diseminación sistémica y consumo energético que tiene el tumor. También la anorexia por factores inflamatorios y metabólicos relacionados con el tumor. Igual el síndrome de la vena cava superior, que pues esto nos va a dar edema facial, distensión de venas del cuello también. Esto va a ser por la compresión de la vena cava por el tumor mediastínico. También una disfonía, que es cambio de la voz, es por la compresión del nervio laríngeo recurrente y también vamos a tener en los síndromes compresivos la dificultad para deglutir o también disfagia, que es por una compresión del esófago. Ahora, en los síndromes neurológicos vamos a tener cefalea, vómitos, convulsiones y cambios cognitivos, y esto va a ser debido a una metástasis cerebral. También déficits neurológicos focales, que van a ser debido a una invasión directa o a metástasis. Unos también síndromes paraneoplásicos neurológicos, como son encefalitis límbica y neuropatías, que esto va a ser debido a una producción de autoanticuerpos contra el sistema nervioso. Bueno, pues en los síntomas óseos vamos a tener dolor óseo, que es por una metástasis a los huesos, también unas fracturas patológicas, que es la destrucción por la destrucción ósea por el tumor. En los síndromes paraneoplásicos, como les dije, nuevamente los voy a decir adelante, pero igual aquí los voy a mencionar, que es el síndrome de Cushing, que va a ser hipertensión, hiperglucemia y también obesidad, que esto va a ser una producción ectópica del ACTH. También el síndrome de secreción inapropiada de ADH, SIAD, este nos va a causar hiponatremia, confusión y letargo. Esto va a ser por una secreción ectópica del ADH. Igual una hipercalemia paraneoplásica, esto va a ser en unos casos raros y va a ser por la producción de
los péptidos relacionados con la hormona paratoidea. También el síndrome de Lambert-Eaton, que es una producción de autoanticuerpos contra canales de calcio, voltaje dependientes. En las manifestaciones hepáticas, pues vamos a tener ictericia, va a ser debido a la metástasis hepática o al compromiso biliar. También una hepatomegalia, que va a ser una diseminación tumoral al hígado. Y en manifestaciones suprarrenales vamos a tener dolor en la región lumbar, que es metástasis en las glándulas suprarrenales. Continuando con el cuadro clínico, el cáncer pulmonar de células pequeñas se va a poder diseminar a cualquier parte del cuerpo mediante un proceso llamado metástasis. Lo más común es que se disemine a los ganglios linfáticos, otra parte de los pulmones, los huesos, el cerebro, el hígado y las glándulas suprarrenales. La metástasis nos va a poder causar dolor óseo, dolor abdominal o de espalda, dolor de cabeza, debilidad, convulsiones, dificultades en el habla, aumento de los niveles de calcio en la sangre y la reducción de los niveles de sodio. Bueno, ahora vamos a irnos a los estudios complementarios y también, pues esto es el diagnóstico. Bueno, vamos a iniciar con la historia clínica y la exploración física, esto va a ser, el médico va a recoger los antecedentes, médicos para saber si hay una exposición al tabaco o a otras sustancias tóxicas y para investigar también si hay síntomas como una tos persistente, disnea, pérdida de peso y fatiga, que pues también son signos característicos de esta enfermedad, lo que nos va a ayudar a diagnosticarla. El médico va a preguntar acerca del historial clínico para conocer los síntomas y los posibles factores de riesgo. También se le hará un examen para detectar los signos del cáncer de pulmón y también pues otros problemas de salud. Si los resultados del historial y del examen físico nos sugieren que el paciente podría tener cáncer de pulmón, se van a realizar otras pruebas que pues pueden incluir estudios de imagen, biopsias de pulmón o incluso ambos en algunos casos. En los estudios de imagen, pues vamos a tener la radiografía de tórax, que pues suele ser el primer paso para identificar masas o anormalidades pulmonares. Esta pues es como para ver si hay áreas anormales en los pulmones y si se ve algo sospechoso para pues después pedir otro tipo de pruebas. También vamos a pedir una tomografía computarizada. En los últimos años, pues ha habido un incremento en el uso de la tomografía computarizada para detectar el cáncer de pulmón en los fumadores activos y en los exfumadores. Esto nos va a permitir una evaluación rápida y completa de los pulmones con una mayor sensibilidad y baja exposición a la radiación. También se ha demostrado que esta técnica puede identificar un mayor porcentaje de lesiones en el estadio precoz en comparación con otros estudios que son de imagen convencionales. También una resonancia magnética, que es especialmente útil si se sospecha una invasión cerebral o de las estructuras adyacentes. Una tomografía por emisión. Esto nos va a ayudar a valorar la actividad metabólica del tumor y se va a buscar metástasis en todo el cuerpo. En la siguiente, pues vamos a tener biomarcadores a base de biofluidos para el cáncer de pulmón y los biofluidos como la
sangre periférica y sus componentes, que es pues las células, el plasma y el suero, el aliento exhalado condensado, la orina y el esputo, permitiendo la obtención de grandes cantidades de muestras para el estudio mediante un método que no es invasivo, y estos biofluidos se podrían detectar ARN alterado o metilado, ARNM sobreexpresado, microARN o proteínas, ya que todo ello será liberado en el microambiente extracelular a una velocidad que dependería de múltiples variables, siendo la más importante el crecimiento tumoral y la tasa de liberación. También vamos a tener una biopsia con aguja, que a menudo el médico pues utiliza una aguja hueca para obtener una muestra pequeña del área que luce sospechosa de la masa. En la siguiente, pues vamos a tener una gammagrafía, que en esta se inyecta una pequeña cantidad de material de baja radiactividad en la sangre, que se acumula principalmente en las áreas anormales de los huesos. En este estudio puede ayudar a mostrar si el cáncer se ha programado a los huesos. Sin embargo, esta prueba no es necesaria muy a menudo, porque los estudios PET generalmente pues pueden mostrar si el cáncer se ha propagado a los huesos. Y por último vamos a tener la toracocentesis, que es si se ha acumulado líquido alrededor de los pulmones, lo que sería un derrame pleural. Los médicos pues van a extraer un poco de líquido para determinar si se debe a la propagación del cáncer, al revestimiento de los pulmones, que sería la pleura. En la patología o la anatomía patológica, pues es algo neuroendocrino, por lo tanto es, es sinaptofisina y cromogranina positivos en la inmunistoquímica, que tienen células neuroendocrinas y secretoras, y esto se va a asociar a los síndromes paraneoplásicos. Para hacer el diagnóstico citológico, han de encontrarse agrupaciones celulares poco cohesionadas, con escasos o nulo citoplasma, y también unas imágenes de moldeamiento muy características. Está constituido por células de tamaño pequeño, del tamaño más o menos de 3 linfocitos, citoplasma escaso, contornos citoplasmáticos más definidos, cromatina granular fina y núcleo ausente o pequeño. Mm, Y la imagen de un carcinoma de células pequeñas nos va a mostrar núcleos hipercromáticos con nucleolos discretos, citoplasma escaso y mitosis frecuentes. Ahora vamos a iniciar con el tratamiento. Bueno, vamos a tener la cirugía, que es posible realizar una cirugía si el cáncer solo se encuentra en uno de los pulmones y en los ganglios linfáticos cercanos, dado que este tipo de cáncer de pulmón se suele presentar en ambos pulmones. No es común que se use solo cirugía. Durante la cirugía, el médico también va a extraer ganglios linfáticos para determinar si tienen cáncer. A veces se pueden usar cirugía para extraer una muestra de tejido de pulmón para determinar el tipo exacto de cáncer de pulmón del paciente. Una vez que el médico extirpa todo el cáncer visible, en el momento de la cirugía es posible que algunos pacientes reciban quimioterapia o radioterapia después de la cirugía para destruir cualquier célula cancerosa que quede. El tratamiento que se administra después de la operación
para disminuir el riesgo de que el cáncer vuelva, se llama terapia adyuvante. En la siguiente vamos a tener la radioterapia. Bueno, la radioterapia es un tratamiento para el cáncer que pues utiliza rayos X de alta energía y otros tipos de radiación para destruir las células cancerosas o impedir que crezcan. Para la radioterapia externa se usa una máquina que envía la radiación hacia el área con cáncer desde el exterior del cuerpo. La radioterapia externa se usa para el tratamiento de los síntomas y mejorar también la calidad de vida. Además que en ocasiones se administra radioterapia dirigida al encéfalo para reducir el riesgo de que el cáncer se disemine al encéfalo. En la siguiente, pues vamos a tener la inmunoterapia, que es un tratamiento en el que se usa el sistema inmunitario del paciente para combatir el cáncer. Se van a utilizar sustancias elaboradas por el cuerpo o por el laboratorio para impulsar, dirigir o restaurar las defensas naturales del cuerpo contra el cáncer. La terapia con inhibidores de puntos de control inmunitario es un tipo de inmunoterapia que se utiliza para el tratamiento de algunos pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas que ya están en un estadio avanzado. Bueno, en esta vamos a tener pues la quimioterapia. Y la quimioterapia es un tratamiento para el cáncer que usa medicamentos para interrumpir la formación de células cancerosas, ya sean mediante la destrucción de las células o al impedir su multiplicación. Cuando la quimioterapia se toma por la boca o se inyecta en una vena o músculo, los medicamentos van a ingresar al torrente sanguíneo y estos pueden llegar a las células cancerosas de todo el cuerpo. Esto sería una quimioterapia sistémica. Cuando la quimioterapia se coloca directamente en el líquido cefalorraquídeo, un órgano o una cavidad corporal, como el abdomen, los medicamentos afectan sobre todo a las células cancerosas de esas áreas. Esto se va a llamar quimioterapia regional. La administración de la quimioterapia varía según el tipo de cáncer y el estadio en el que se trata. Y bueno, pues vamos a tener que desde hace más de 3 décadas la base del tratamiento en el cáncer pulmonar de células pequeñas es el doblete de quimioterapia. En los pacientes de pulmón con estadio temprano. La cirugía con intención curativa es el tratamiento de elección, pero cuando el cáncer de pulmón está en un estadio avanzado, que puede ser el 3B y el 4, la cirugía ya no es una opción y se utiliza la quimioterapia. La quimioterapia usada en cáncer de pulmón es la quimioterapia basada en dobletes de platino. Doblete significa que se van a utilizar dos fármacos y platino, que uno de ellos es platino. Puede ser cisplatino o carboplatino. En el tratamiento de cáncer pulmonar con células pequeñas en un estadio limitado, la quimioterapia combinada y radioterapia dirigida al tórax. Más tarde se va a administrar radioterapia dirigida al encéfalo para pacientes con respuestas completas. La quimioterapia sola para pacientes que a veces no reciben radioterapia, mm, cirugía seguida de quimioterapia, cirugía seguida de quimioterapia y radioterapia. En radioterapia dirigida al encéfalo, a los pacientes con respuesta completa para prevenir la diseminación del cáncer al encéfalo. También la participación en ensayos clínicos, en tratamientos nuevos de quimioterapia, cirugía y radiación.
Aquí vamos a tener el tratamiento del cáncer de pulmonar de células pequeñas, ya en un estadio extendido. Bueno, vamos a tener pues terapia con inhibidores de puntos de control inmunitario y quimioterapia combinada. Una quimioterapia combinada, radioterapia dirigida al encéfalo, la columna vertebral, los huesos u otras partes del cuerpo, hasta las que se diseminó el cáncer, como la terapia paliativa para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. La radioterapia dirigida al tórax, que en ocasiones se administra a los pacientes que responden a la quimioterapia. La radioterapia dirigida al encéfalo de los pacientes con respuesta completa para prevenir la diseminación del cáncer al encéfalo. También la participación en ensayos clínicos y de tratamientos nuevos. Bueno, ahora vamos con las medidas preventivas. Como número uno y la principal, va a ser evitar el consumo de tabaco, porque recordemos que el principal factor etiológico va a ser el consumo del tabaco, al igual que el principal factor de riesgo. Entonces, este es muy importante debido a la evidente relación entre el hábito del tabaco y el cáncer de pulmón. Una labor de los médicos que sería muy importante, pues sería promover la abstinencia del tabaco y ayudar a los pacientes a que fuman a pues dejar de hacerlo, ¿no? También dejar de fumar, incluso hasta la mediana edad, pues puede minimizar el riesgo subsiguiente de cáncer de pulmón de una de las personas, y el abandono del hábito antes de la mediana edad, pues nos va a evitar más del 90% del riesgo atribuible al tabaco. Al igual que evitar el humo de segunda mano, reducir la exposición al humo del tabaco en el entorno, liberar la exposición a sustancias nocivas, que protegerse de los carcinógenos como el asbesto, el radón y otros productos químicos presentes en el trabajo o el hogar. Mantener también pues un estilo de vida saludable, consumir una dieta rica en frutas y verduras, hacer ejercicio regularmente, también pues mantener un peso adecuado. También pues puede ser controlar el radón en el hogar. Se va a realizar una prueba para detectar este gas radioactivo y así se tomarán medidas para reducir su concentración si es necesario. Realizar unos chequeos regulares para personas con alto riesgo, como pues lo son los fumadores crónicos, puede ser útil. El cribado temprano con tomografías computarizadas de bajas dosis. Y pues evitar la contaminación del aire va a minimizar la exposición a áreas con altos niveles de contaminación. En el pronóstico, pues independientemente del estadio, el pronóstico para los pacientes de cáncer pulmonar de células pequeñas es insatisfactorio, a pesar de las mejoras en el diagnóstico y el tratamiento. Sin embargo, el cáncer pulmonar de células pequeñas tiene una evolución clínica más maligna. Entre todos los tipos de tumores pulmonares, con una mediana de supervivencia a partir del diagnóstico de 2 a 4 meses. Casi el 10% de las personas con cáncer pulmonar de células pequeñas permanece sin la enfermedad durante 2 años a partir del inicio del tratamiento, periodo durante el que aparecen la mayoría de las recidivas.
aunque pues estos pacientes están en riesgo de morir por cáncer pulmonar, tanto de células pequeñas como de las células no pequeñas. Pues la tasa de supervivencia general es entre los 5 años y oscila entre el 5 y el 10%. Y ahora, pues, en la etapa del cáncer, vamos a tener limitado y extenso. En el limitado es cuando el cáncer ya está confinado a un pulmón, a los ganglios linfáticos que están cercanos. El tratamiento tiene mayores posibilidades de éxito, pues la tasa de supervivencia a 5 años ronda entre el 20 y el 30%. En el extenso, si el cáncer se ha diseminado más allá del pulmón, afectando el pronóstico es menos favorable, con una tasa de supervivencia de a 5 años inferior al 5%. Bueno, pues el pronóstico en la respuesta al tratamiento, el cáncer pulmonar de células pequeñas responde bien inicialmente a la quimioterapia y a la radioterapia, pero pues va a ser común que reaparezca rápidamente. Las terapias paliativas pueden mejorar la calidad de vida en etapas ya avanzadas. También pues va a depender de las características del tumor. Este tipo de cáncer tiende a crecer rápidamente y a diseminizarse, lo que pues complica el tratamiento curativo y a la salud general del paciente. Pues también van a ser factores como la edad, el estado físico y la presencia de otras enfermedades que influyen en la tolerancia al tratamiento y al pronóstico. Ahora vamos a iniciar con los síndromes paraneoplásicos, que son un grupo de síntomas que se pueden presentar cuando las sustancias liberadas por algunas células cancerosas perturban el funcionamiento normal de las células y los tejidos cercanos. El tratamiento principal de los síndromes paraneoplásicos es el del propio del tumor que los origina, asociados a un tratamiento que modula y bloquee la respuesta inmune anormal. Bueno, pues los síndromes paraneoplásicos son manifestaciones clínicas que no están relacionadas con la invasión local o la compresión por una neoplasia maligna. Pueden afectar a todos los sistemas del organismo humano. Su fisiopatología pues se va a relacionar con la producción anómala de sustancias fisiológicamente activas o reacción cruzada entre tejido sano y tejido humoral. El primero pues es el primero que vamos a tener es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética de difícil diagnóstico. Bueno, pues el SIAD es causado frecuentemente por carcinoma microcítico del pulmón debido a la secreción ectópica del ADH, en la cual pues se induce un exceso de agua corporal debido a una disminución en la excreción del agua libre de electrolitos. Aproximadamente el 10% de los pacientes que tienen carcinoma microcítico de los pulmones presentan SIAD 1. En palabras más simples, pues es una inapropiada secreción. Se refiere a que tenemos altos niveles de hormonas antidiurética porque estas células tumorales del pulmón pues están produciendo la hormona antidiurética. Al igual que la mayoría de los síntomas de los síndromes paraneoplásicos, la mejor terapia para el SIAD es el tratamiento del cáncer pulmonar de las células pequeñas.
Subyacente generalmente se resuelve tras el inicio de la quimioterapia de 1 a 4 semanas después en la mayoría de los casos. Y bueno, aquí pues vamos a tener la etiología que pueden ser en el sistema nervioso central, pueden ser pues infecciones, ictus, TCE, cirugía hipofisiaria. En el pulmonar pues vamos a tener cáncer microcítico, infecciones respiratorias altas, ventilación mecánico, fármacos como la carbamazepina, oxitocina, ciclosfamida y tricíclicos. Otros también pueden ser hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal y cirugía de tórax. En la clínica, en la leve, pues vamos a tener cefalea, náuseas, vómito y temblor. Y en una grave, pues ya vamos a tener edema cerebral, convulsión e incluso el coma. Para el diagnóstico, unos síntomas característicos van a ser edema, hipotensión, hipotiroidismo y deshidratación. En el tratamiento, pues va a ser una reposición de sodio. Bueno, ahora en la producción de hormonas adenocorticotrópicas, ectópicas o también pues llamado como el síndrome de Cushing. Pues el síndrome de Cushing puede deberse a la secreción ectópica de la ACTH de un tumor no hipofisiario. El síndrome de Cushing se clasifica como dependiente de la hormona ACTH de origen hipofisiario en un 80 a un 85% o ectópico de un 15 al 20% e independiente de la ACTH de origen adrenal en el 5 al 15%. Todos los casos del síndrome de Cushing se deben a un tumor ectópico, son pues tumores neuroendocrinos y algunos tumores de órganos sólidos. Bueno, pues normalmente la glándula pituitaria en el cerebro pues controla cuánto cortisol liberan. Las dos glándulas suprarrenales al torrente sanguíneo. La glándula pituitaria envía señales a las glándulas suprarrenales al torrente sanguíneo. La glándula pituitaria envía señales al producir la hormona, la ACTH. Esta es ACTH, pues por sus siglas en inglés. O también corticotropina. Cuando las glándulas suprarrenales detectan la presencia de la ACTH, van a producir más cortisol, pero un tumor puede interrumpir este mecanismo. Los tumores pueden tanto producir cortisol extra directamente en su propio tejido o también producir ACTH extra, lo que a su vez estimula la producción de más cortisol. En el síndrome de Lambert-Eaton, pues es un mecanismo por el cual el tumor participa en el desarrollo del SMEL. Parece consistir en la formación de autoanticuerpos séricos de IgG que interfieren con el funcionamiento de varios de los componentes extra e intracelulares de los canales del calcio presinápticos dependientes de voltaje de la unión neuromuscular. Bueno, también, pues, esta enfermedad se va a llamar, está relacionada, perdón, con el carcinoma broncogénico. La patogenia de este síndrome es que al no activarse el canal de calcio, no va a haber una liberación de la acetilcolina.
En el cuadro clínico, pues vamos a tener una debilidad asimétrica que inicia en los miembros inferiores y asciende hasta llegar a los ojos. La debilidad pues va a disminuir con el ejercicio. En el diagnóstico vamos a tener anticuerpos contra el canal de calcio y en el tratamiento vamos a tener esteroides. En el síndrome de la vena cava superior, entre un 2 al 4% de los pacientes con cáncer pulmonar van a desarrollar síndrome de la vena cava superior. En algún momento de la evolución de la enfermedad, el tipo histológico más frecuente es el carcinoma no microcítico de pulmón, responsable de un 50% de la obstrucción y tiende a ubicarse en la periferia del pulmón. En segundo lugar está el carcinoma microcítico con un 25% de los casos. Es menor su incidencia y se debe a su localización y rápido crecimiento en la pared central de las vías respiratorias. No es común verlo en la periferia del pulmón. En estos pacientes, la obstrucción en su mayoría es extrínseca por una compresión del tumor o de los ganglios linfáticos, con enfermedad metastásica y en la minoría de los casos por una invasión en la vena cava superior. Bueno, esta es una enfermedad en la cual los brazos, el tórax y el cuello se hinchan, pero pues las piernas no. Y bueno, como ya lo dije, es el síndrome de la vena cava superior. También la causa, esto ocurre cuando la vena cava superior es obstruida principalmente, ya sea dentro por un trombo o por fuera por tumores que pues la comprimen. La vena cava superior pues es la encargada de recoger la sangre de la cara, el cuello, la parte superior del tórax, los brazos y la lleva al corazón. ¿En quién podemos sospechar esto? En las personas que tienen cáncer de pulmón de ganglios y otros tipos de cáncer que van a invadir el tórax, en personas con crecimiento de la tiroides y enfermedad trombóticas. Lo vamos a poder identificar también por sus signos y síntomas, que van a ser, pues, dificultad para respirar, tos, dolor en el pecho, aparición de venas en el pecho, coloración azul de la piel, el pulso visible en el pecho, también por la hinchazón. Y pues lo que va a ser como que lo más característico, pues va a ser la hinchazón de los brazos, la cara y el tórax. Como resumen de esto, que los síndromes paraneoplásicos, pues bueno, son síntomas que aparecen en localizaciones alejadas de un tumor o sus metástasis, aunque no se ha esclarecido la patogenia. Estos síntomas pueden ser secundarios a sustancias secretoras por el tumor o anticuerpos dirigidos contra tumores que presentan la reacción cruzada con otros tejidos. Esto sería todo. Por último, aquí están mis referencias y es todo sobre el cáncer pulmonar de células pequeñas y los síndromes paraneoplásicos. Y gracias.